Las obligaciones también se pueden clasificar según la complejidad que tenga su objeto. Así vamos a encontrar de que una obligación puede ser singular, es decir, que eso se da cuando alguien se obliga a entregar una única cosa. Por ejemplo, cuando una persona se obliga a entregar una cosa, como por ejemplo un vehículo, este, una heladera, un animal, es decir, eso sería una cosa única. Pero también se puede dar el caso de que el objeto de la obligación sea compuesto, plural o múltiple. Eh, en estos casos, la característica es que nos estamos refiriendo a más objetos, no a un único objeto. Y aquí podemos hacer una subdivisión en objetos conjuntos o en objetos disyuntos. Una obligación de objeto conjunto sería cuando la obligación, si bien consta de varias cosas, se cumple con esa obligación entregando todas ellas. Como por ejemplo, si se vende un juego de mesa, un juego de mesa está compuesto por la mesa y por las sillas. Como su nombre lo indica, es un juego de mesa. Entonces, la obligación se cumple entregando ese conjunto de cosas. También podemos hablar de obligaciones de objeto disyunto. Y aquí, si bien la obligación está compuesta por varias cosas, solamente con una de ellas se cumple con la obligación. Como lo adelanté, por más que la obligación esté compuesta por varias cosas. Aquí entonces, dentro de las obligaciones de objeto disyunto, es que encontramos a las obligaciones alternativas y a las obligaciones facultativas. Las obligaciones alternativas tienen por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. Y el deudor está obligado a cumplir con solo una de ellas. Es decir, hay obligaciones en las cuales el objeto de la obligación está compuesto por más de una cosa. Y tienen estas obligaciones tienen la característica que el deudor, para cumplir con su obligación, puede elegir una u otra de las cosas que forman su objeto. Es decir, que el deudor tiene la libertad de elección en este tipo de obligaciones. Eh, en cambio, las obligaciones alternativas, si bien son parecidas, no son iguales. Aquí, en la obligación facultativa, encontramos que el objeto de la obligación está compuesto por una obligación principal y una accesoria. En las obligaciones alternativas tenemos que el objeto de la obligación está compuesta por, por cosas que se pueden entregar en un pie de igualdad y es el deudor el que elige. En cambio, en las obligaciones alternativas, tenemos que está compuesta por una principal y una accesoria. Eh, y el deudor eh, puede liberarse entregando la accesoria, pero siempre el acreedor debe reclamar la principal. Está puesto como su nombre lo indica, como facultad que tiene el deudor de entregar otra cosa. Eh, ¿Cuál es la característica principal para diferenciar ambos tipos de obligaciones? Y bueno, podríamos decir de que en las obligaciones alternativas, si perece o se pierde alguna de los objetos, el deudor puede cumplir con otro. En cambio, en las obligaciones alternativas, si perece
o se extingue o le pasa algo a la obligación eh, que era la obligación principal, la que formaba parte de la obligación más importante, se extingue la obligación accesoria. También las obligaciones, según la complejidad de su objeto, pueden ser obligaciones divisibles o obligaciones indivisibles. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones que pueden ser cumplidas de forma parcial. Por ejemplo, si yo me comprometo a entregar 1.500 kilos de trigo, puedo cumplir parcialmente la obligación porque ese objeto es fraccionable. Tiene razón de ser hablar de obligación divisible también cuando hay más de un acreedor o más de un deudor. Porque si estamos hablando de un solo acreedor y un solo deudor, no importa que el objeto de la obligación sea divisible o indivisible. Es importante entonces que para hablar de obligación divisible el objeto pueda ser fraccionado. También es importante tener en cuenta que para que la obligación pueda ser divisible, la cosa debe ser, este concepto ya lo habíamos tratado anteriormente, debe ser económicamente divisible. ¿Se acuerdan el caso de un objeto que por más que sea materialmente divisible, si económicamente su división implicaba su antieconomía, se consideraba como indivisible? Bueno, eh, una piedra preciosa, por ejemplo, si bien materialmente es divisible, ¿eh? Si yo con un martillo la rompo, es materialmente visible, la puedo partir. Hay que tener en consideración que no, esa partición si bien no destruye la cosa, la hace antieconómica. Es decir, si yo una piedra preciosa la rompo con un martillo, la voy a fraccionar materialmente, pero esa división se va a tornar antieconómica, porque se va a fraccionar en tantas piezas que al final esa cosa puede llegar a terminar perdiendo su valor. ¿eh? Entonces, para que una cosa sea divisible, no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista económico. Entonces, cuando estamos en presencia de una obligación cuyo objeto es divisible y existen varios acreedores y varios deudores, esto tiene consecuencias jurídicas y están establecidas en el ordenamiento jurídico. Respecto a la exigibilidad, cada acreedor solo va a poder exigir su parte y cada deudor solamente debe pagar su parte. ¿eh? También se puede dar el caso en que se prevea que ese tipo de obligaciones divisibles sea solidario. Bueno, ahí se va a aplicar, si bien vamos a ver más adelante qué significa que una obligación sea solidaria, pero esto trae consecuencias y en este caso a esa obligación de objeto divisible se le va a aplicar las consecuencias de la solidaridad. También, por ejemplo, si un deudor fuera insolvente, es decir, que no puede pagar, se perjudica el acreedor. El acreedor, en estos casos, cuando el objeto es indivisible, no puede cobrar a la parte que no puede pagar a los otros deudores. Por el contrario, a las obligaciones de objeto divisible,
están las obligaciones de objeto indivisible. Estas son obligaciones que no pueden cumplirse parcialmente. Es decir, son obligaciones que solamente pueden ser cumplidas por entero. ¿Qué casos existen de indivisibilidad? Dice la norma que los casos de indivisibilidad se dan porque la cosa no puede ser materialmente dividida, cuando esa indivisibilidad es convenida por más que la cosa sea divisible, o si lo dispone la ley. Aquí, cuando la cosa es de objeto indivisible o cuando las partes disponen que la cosa sea de objeto indivisible, se aplican las reglas de la solidaridad. ¿Qué implica aplicar las reglas de la solidaridad? Implica que cualquier acreedor tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos simultánea o sucesivamente. Simultánea quiere decir al mismo tiempo o sucesivamente uno después de otro. Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. ¿eh? Esa también es una característica de las obligaciones indivisibles. O también otra característica es que el pago hecho por cualquier deudor a cualquiera de los acreedores libera a todos los demás. Es decir que aquí también en las obligaciones indivisibles es importante que estemos en presencia de varios deudores y varios acreedores porque si no, no tiene sentido hablar del objeto indivisible o divisible.